Hogwarts, tercer piso. Marzo 31, 10 p.m., no le tomó mucho tiempo a los tres Slytherin encontrar a Hermione Granger mientras se escabullía de la biblioteca. Aunque técnicamente se había negado a ser parte del robo, la tentación de ser parte de una aventura era irresistible. Una rápida explicación murmurada, y su mente comenzó a trabajar en un plan, sus rizos balanceándose con su creciente entusiasmo. Creo que debe, shhh, la silenció Daphne haciendo señas para que se mantuviera callada. ¿Escuchan eso? No. Escuchen, respondió simplemente. El grupo alargó sus cuellos para escuchar el suave sonido que provenía de la habitación. Suena como a música, frunció el ceño Draco. Su cara palideció al darse cuenta de lo que aquello implicaba. ¿Alguien más está adentro? ¿Entramos? Preguntó Hermione mordiéndose el labio nerviosamente. Draco bufó con burla. Bueno, no es como que venimos aquí a pasear nada más. Hermione estaba a punto de responder, pero Adrián alzó una mano en advertencia. En su lugar, la chica se conformó con sacarle la lengua infantilmente. Draco solo rodó los ojos por sus inmaduras payasadas. Adrián abrió la puerta con cuidado y se tensó cuando ésta hizo un fuerte y audible sonido. Entró con cautela a la oscura habitación, Daphne siguiéndolo muy de cerca. Draco miró con desdén a Hermione y sostuvo la puerta. Las gallinas primero. Ella le dio una sonrisa extremadamente dulce, no se diga más, pasa. La fulminó con la mirada por su tono meloso y murmuró algo incoherente antes de caminar dentro intentando ignorar las pequeñas risas de la niña. De repente, la puerta se cerró de un portazo tras ellos y Hermione brincó. Daphne instintivamente buscó la mano de Adrián y entrelazó sus dedos con los de él. Adrián le apretó la mano de manera tranquilizadora y la jaló con suavidad a su lado. Es un arpa, dijo Hermione declarando lo obvio. El dorado objeto se encontraba en la esquina de la habitación y parecía brillar con luz propia. Parecía estar encantado, ya que las cuerdas se movían solas formando una armoniosa melodía. Se los dije. Dijo Draco triunfantemente. Alguien más ha estado aquí. A no ser que alguno de los dos quiera despertar al cerbero, les sugiero amablemente que se queden callados y sean discretos, siseó Adrián con una fría voz, espeluznantemente parecida a la de su padre. Veamos, Blaise dijo que la trampilla estaba debajo de las patas, eso es más o menos por aquí, murmuró Adrián para sí mismo. Él y Draco empujaron con cuidado la enorme pata que cubría la trampilla. Abrió la puerta y se encontró con un oscuro hoyo. ¿Ahora qué? Preguntó Daphne, viendo el hoyo con desconfianza. Adrián sonrió y colocó un brazo sobre sus hombros. Ahora querida, saltamos, dijo Adrián con simpleza, sonriendo ampliamente en la oscuridad. Pero ni siquiera sabemos lo que hay allá abajo, señaló Hermione. Podríamos estar saltando a una fosa con filosas rocas, por todo lo que sabemos. Daphne asintió de acuerdo. No podemos saltar sin saber qué es lo que hay ahí. Adrián asintió y pensó por unos segundos. Daphne, dame uno de tus aretes, por favor. Ella alzó una ceja dubitativa, ¿por qué? Vamos a ver qué tan profunda es la caída, y qué es lo que hay al fondo, explicó Adrián pacientemente. Daphne se alzó de hombros y se quitó unos de sus aretes de esmeraldas y se lo entregó. Adrián se aclaró la garganta y susurró un hechizo haciendo que el arete brillara en la oscuridad. Al tirarlo, pudo ver claramente el contraste del arete contra las plantas negras que lo rodeaban. Se relajó considerablemente. Son solo plantas en el fondo, así que tendremos un suave aterrizaje. Justo cuando estaba a punto de saltar, Daphne tomó su brazo. Adrián, ¿estás seguro de esto? No hay vuelta atrás después. Él asintió y extendió la mano. ¿Quieres que saltemos juntos? Daphne asintió rápidamente y tomó su mano. Dieron un paso fuera del piso y se dejaron caer a la oscuridad. Se sintieron flotar por un milisegundo antes de aterrizar en una superficie blanda. Las plantas eran algo viscosas y Adrián creyó sentir que una de las ramas se enredaba lentamente alrededor de su muñeca. Con rapidez, se sentó en su lugar y miró a Daphne. ¿Estás bien? Preguntó con preocupación. Daphne sacudió la cabeza y dejó salir una pequeña risa. ¿Estás bromeando? Ese ha sido el sentimiento más exhilarante que he sentido en toda mi vida. Sus labios se estiraron en una sonrisa traviesa, y volteó la mirada hacia las caras de curiosidad de Draco y Hermione. Es seguro brincar, anunció. Hermione veía hacia abajo con recelo. Su cara palidecía mientras analizaba la caída. Se dio la vuelta hacia Draco. No me gustan las alturas. ¿Qué pasa si tengo un ataque de pánico? Su cara palideció aún más.
¿Qué pasa si esas enredaderas negras no acolchonan mi caída? ¿Y si muero? Espera, ¿enredaderas negras? ¿Oscuridad? Merlín no, eso es lazo del día. Su diatriba fue cortada cuando Draco la empujó al vacío. Sus gritos de pánico pronto fueron escuchados mientras caía. Draco rodó los ojos por su dramática escena, y luego se rió por su terror. Esperó unos cuantos minutos antes de saltar él también. Resulta que él amaba las alturas. Su cuerpo cayó en las plantas y volteó el cuello para buscar a sus amigos. «Hola. ¿Dónde están todos?», llamó Draco en voz alta. Sus puños se cerraron alrededor de las enredaderas negras. Para su total sorpresa, sintió las ramas estrecharse alrededor de sus muñecas, haciendo que las alarmas en su cabeza se encendieran. Las ramas se enredaron alrededor de su cuerpo en cuestión de segundos. Era casi imposible moverse y aún así, Draco se retorcía. «Deja de moverte, Draco», gritó Adrián de algún lado. Draco batalló para contestar porque las ramas se envolvían alrededor de su cara. Sus gritos se apagaron, y las ramas se enroscaron en su cuello, apretando y ahogándolo. «Mientras más te muevas, más van a intentar matarte», escuchó decir la voz de Sabelotodo de Hermione. Draco suspiró y se obligó a sí mismo a relajarse aunque era muy difícil pelear contra sus instintos de supervivencia. Las ramas lo envolvieron y contuvo la respiración. Se deslizó a través de la enredadera sin ningún esfuerzo y cayó en el suelo firme. Draco tomó una bocanada de aire mientras trataba de arrancarse las imaginarias ramas que envolvían su cuerpo. «¿Qué demonios era eso?», preguntó con desesperación. «Lazo del diablo. Sabrías de ello si te molestaras en abrir algún libro de herbología de vez en cuando», dijo Hermione objetivamente. «De hecho, tal vez deberías saber las formas de escapar del lazo del diablo y cuáles son los efectos que tiene la luz sobre él. Te ayudará en tu examen de herbología», continuó. «¿Por qué ninguno de ustedes lanzó un hechizo de luz?», exigió saber Draco. «Sentí que iba a morir. Soy claustrofóbico». «No, no lo eres», dijo Adrián divertido. «Además, era mucho más entretenido verte forcejear. Malditos sádicos. Todos ustedes. Incluso la sangre sucia», gruñó Draco en voz baja mientras caminaba con esfuerzo. Hermione se enfureció por el sobrenombre, pero su mente estaba enfocada en otra cosa. ¿Quién escondería un cerbero en un colegio lleno de niños? Y ya que estamos en eso, ¿qué hace un pedazo de lazo de diablo creciendo aquí? ¿El director está loco?, despotricó Hermione estrujándose las manos. «Es una serie de trampas para asegurarse de que nadie llegue vivo hasta el final», explicó Daphne. «Entonces, ¿algo así como una carrera letal de obstáculos?», preguntó Hermione. «¿Una qué?». 3 pares de ojos la miraban fijamente con curiosidad. Ella sacudió la cabeza en resignación. «Olvídenlo, es algo mugle. Solo porque te dejamos venir con nosotros no significa que puedes corrompernos con estúpidas ideas mugles», escupió Draco, irritación plasmada en su cara. «¿Pueden mantenerse callados por un momento?», siseó Daphne. «Vean allá arriba». Enfurecidos, ambos subieron la mirada y quedaron asombrados. Miles de llaves revoloteaban en el aire con pequeñas alas. Eran de diferentes colores y ninguna era igual a la otra. Adrián observó la gran puerta en la esquina de la habitación. Trató de abrirla por medios mágicos y no mágicos, pero no se sorprendió al ver que nada daba resultado. Seguro había sido hechizada. Como lo esperaba, había una pequeña rendija a un lado de la puerta. «Adrián, mira, hay escobas», dijo Draco emocionado, entregándole una escoba. «Creo que tenemos que atrapar la llave correcta». «¿Cómo vamos a saber qué llave tomar?». «No podemos probarlas todas», señaló Daphne. «No tenemos tiempo para eso», murmuró Adrián realizando un rápido tempus. 10:23. Se les acababa el tiempo. «Hay que derribarla». Adrián susurró una maldición, una de las más oscuras que conocía, y observó mientras la luz roja danzaba a través de la habitación hacia la puerta. Envolvió la puerta en luz roja y en un segundo, la misma se volvió cenizas. «¡Wow!», Draco abrió los ojos impresionado. No había visto esa antes. Hermione entrecerró los ojos. Esa fue la maldición Perditius. Adrián se encogió de hombros quitándole importancia, tratando de aparentar que no le había afectado su acusación. Debajo de la máscara, estaba impresionado de que la pelo de arbusto nacida de mugles supiera de esas oscuras maldiciones. Sus sospechas se intensificaron al preguntarse dónde habría escuchado de esa maldición en particular. Pasó sobre las cenizas de la puerta y continuó su camino, ignorando la mirada de curiosidad de Hermione.
Tal vez la chica había estado fisgoneando en la sección prohibida bajo las narices de Madame Prince. Tenía sentido, nadie sospecharía que una nacida de mugles estuviera familiarizada con las artes oscuras, y mucho menos que devorara libros y libros acerca de ellas. Estaba fascinado por la extraña adoración de la chica por aprender todo. Incluso si ese todo incluía artes oscuras. Juro que las llaves encantadas suenan a algo que Flitwick haría, dijo Daphne en voz alta, echando un vistazo al cuarto lleno de llaves. Eso es. Exclamó Hermione, sus ojos chocolate encendiéndose con entusiasmo. Son ideas de los profesores. Daphne asintió entendiendo lo que quería decir Hermione. Creo que tienes razón. Eso explicaría todas las trampas raras. Draco veía entre las dos chicas con desconcierto. ¿Alguien me podría explicar, por favor, de qué demonios están hablando? No hablo niña. Adrián rodó los ojos. No tienes que ser niña para entender. Solo tienes que ser inteligente. Hermione le sonrió. Déjame explicarte esto lentamente, comenzó, su voz tomando un tono dulce, como si estuviera hablándole a un niño de 2 años. Los profesores pusieron estas trampas. Creo que cada uno elaboró su propio obstáculo. Adrián se golpeó el mentón pensativamente. El perro de 3 cabezas fue obviamente idea del híbrido gigante. Solo Merlín sabe por qué fue siquiera considerado para contribuir a esta operación. Adrián, sé amable. Hagrid es muy amable con todos, lo regañó Hermione, ignorando la nada amigable expresión en la cara del chico. Me imagino que el lazo del diablo fue idea de la profesora Sprout. Y las llaves encantadas, Flitwick, continuó Daphne, ignorando por completo la pequeña discusión. Lo que significa que todavía tenemos que lidiar con las de Severus, Quirrell, McGonagall, y nuestro querido director, añadió Draco a la vez, demostrando que él también podía ser tan inteligente como los demás. Hermione dejó de caminar abruptamente. Se aclaró la garganta y señaló a la pobremente iluminada habitación a la que habían entrado. Creo que esta es nuestra nueva pequeña complicación. Supongo que esto es trabajo de McGonagall. Ojos y mandíbulas se abrieron al ver el enorme juego de ajedrez que cubría toda la habitación. Era puro mármol blanco y negro, elegantemente elaborado. Había una atmósfera atemorizante en la habitación. Piezas de ajedrez de tamaño natural estaban ya puestas en sus lugares, con la excepción de unos cuantos lugares vacíos. ¿Pequeña complicación?, repitió Daphne sin poder creerlo. Draco observó las piezas del lado contrario y dio un paso en dirección a la puerta. Instantáneamente, los peones sacaron sus espadas y las entrelazaron, forzando a Draco a dar un paso hacia atrás. Pasó saliva, creo que tenemos que jugar para poder pasar. Hermione arrugó la nariz. No soy muy buena en ajedrez. Draco volteó a mirar a Adrián. Tú eres bueno, ¿por qué no juegas? Adrián se tensó mientras sus ojos viajaban por todo el tablero. Este no es cualquier juego de ajedrez. Es ajedrez mágico, hizo una pausa, esperando a captarlo. Hay 3 espacios blancos. Un alfil, una torre, y un caballero. Eso significa que uno de nosotros se tendrá que quedar afuera mientras los otros juegan. Podríamos hacerlo explotar, como hicimos con la puerta, sugirió Draco. Adrián negó con la cabeza y su mirada se endureció. Eso fue lo primero que pensé, pero no podemos. Hermione alzó una ceja, ¿por qué no? Hay varios hechizos de rastreo por toda la habitación, el tablero, y las piezas. En el momento en que alguien interfiera mágicamente, se activarían hechizos de defensa, y notificaría a alguien que hay un intruso, explicó Adrián. Entonces tenemos que jugar, balbuceó Draco. Suspiró con pesadez y palmeó a Adrián en la espalda. Terminemos con esto entonces. Vamos. Adrián hizo una pausa. De hecho, contrario a lo que todos piensan, yo no soy el mejor en ajedrez. ¿Qué? Draco estaba boquiabierto, sus ojos abriéndose cómicamente. ¿No lo eres? Adrián volteó a ver a Daphne y su mirada se suavizó. Daphne lo es. Ella es la única que ha logrado vencerme. Daphne se señaló a ella misma con escepticismo. Yo. Solo he jugado contigo pocas veces y siempre me la dejas fácil. No lo hago. Insistió Adrián. Cada vez que te digo que ganaste justamente, no me crees. Daphne vio a Adrián con duda. Entonces, todas esas veces que jugamos, ¿no me estabas dejando ganar intencionalmente? Adrián negó con la cabeza. Daphne sonrió. En ese caso, eres terrible en ajedrez. Giró hacia Draco y apuntó al espacio de la torre. Ve. Draco no se movió y la fulminó con la mirada. No soy un perro cualquiera para que me ordenes de esa manera. Daphne alzó los hombros. Está bien.
Por favor, ve. Draco estaba a punto de reclamar, pero una mirada amenazadora de Adrián lo hizo caminar de mala gana al tablero. Adrián lo siguió en silencio, pero se paró en el lugar del alfil. Daphne se preguntó cómo es que sabía exactamente a dónde ir, incluso sin recibir instrucciones de su parte. Ella se puso en el lugar del caballero y se montó al caballo. «Tengan cuidado», gritó Hermione desde la orilla. Daphne analizó el tablero. Blancas se mueven primero. Al momento que las palabras salieron de su boca, el peón blanco se movió 2 lugares. «Hey, Daphne, sabes lo que estás haciendo, ¿verdad?», preguntó Draco tímidamente, aflojando un poco el cuello de su camisa. Daphne frunció el ceño. «Por supuesto que sí», señaló a uno de los peones negros. «Avanza a D5». Y así, comenzó el juego. El trío pronto descubrió que perder no era algo que realmente podían hacer. Mientras cada pieza se destruía y caía en pedazos, las apuestas eran cada vez mayores. Bajo la experta guía de Daphne, invadieron las líneas enemigas rápida y eficazmente. Adrián vio a Daphne bajo una nueva luz. Ya no era más la pequeña niña rubia que lloraba cuando le picaba las costillas. Estaba calmada y serena, incluso en medio del peligro. Notó cómo sus ataques eran sinuosos y ejecutados con maestría. La forma en que sus cejas se arrugaban cuando se concentraba en algo en particular. Sus ojos se iluminaban cada vez que una pieza del lado oponente se destruía. La manera en que manipulaba las piezas alrededor del tablero era elegante y astuto. Manejaba todo sin error alguno. Finalmente quedaban solo unas cuantas piezas en el tablero. Daphne estudió a la reina con una mirada calculadora. Giró hacia Adrián. «Se está enfocando en mí». Sus ojos azules analizaron los próximos posibles movimientos de las piezas en el tablero y jadeó. «Adrián, si me sacrifico, estarás libre para hacer jaque mate al rey». Adrián sacudió la cabeza. «No», declaró firmemente. «No te vas a sacrificar». Daphne lo vio con tristeza. «Es la única manera en la que podemos ganar. Adrián tiene que hacerlo. No podemos recuperar la piedra si perdemos». Draco intentó convencer a Adrián desde el otro lado del tablero. «Dije que no», siseó Adrián en tono fulminante. «Nadie se va a sacrificar por un estúpido juego de mesa. Adrián, tenemos que salvar a Destiny. Eres el único que lo puede hacer». «Eres Adrián Ridley», rogó Daphne. «Y tú eres Daphne Greengrass», replicó Adrián. «No importa quién sea yo. No voy a dejar que te sacrifiques por mí. Vamos a hacer esto juntos», miró a Draco y a Daphne. «¿No lo entienden? No puedo hacerlo sin ustedes». La habitación quedó sumida en un gran silencio y Adrián bajó la vista a sus pies avergonzado. Todo era verdad. No podría continuar si supiera que Daphne podría estar lastimada, o incluso muerta. No dejaría a sus amigos solos para morir. ¿Sacrificar a uno para ganar el premio? No era exactamente su estilo. Evidentemente, tampoco era el de Hermione. Hubo un estruendo y por un momento Adrián temió que Daphne hubiera llevado a cabo su plan. Subió la cabeza y se dio cuenta, con alivio, de que Daphne seguía encima del corcel negro. Draco todavía se encontraba en la esquina del tablero. Lo que significaba, Adrián se dio la vuelta tan rápido que casi se rompe el cuello. Y ahí estaba Hermione, con una expresión de sorpresa plasmada en su cara. Sostenía algo entre las manos, y solo cuando Adrián miró al suelo entendió lo que había sucedido. La larga lanza de piedra danzaba peligrosamente en las manos de Hermione mientras veía el lugar donde antes se encontraba el rey. Pedazos de mármol blanco la rodeaban y algunos pequeños pedazos y polvo se encontraban en su cabello. Hermione estaba ahí parada, temblando y con las piernas hechas gelatina. Sin embargo, su voz mostraba fuerza cuando habló. Parece ser que McGonagall no tomó en cuenta el uso de la antigua violencia Muggle, soltó una pequeña risa sarcástica y dejó caer la lanza que al parecer había tomado de una de las figuras caídas. Daphne fue la primera en salir del estado de shock. Con cuidado se bajó del caballo y se debatió internamente si salir o no de su casilla. «El juego ha terminado», dijo Hermione. «El rey ha caído». Daphne asintió, pero dio un paso afuera con cautela. Vio a todos lados del tablero, esperando que alguna de las piezas se moviera. Cuando ninguna lo hizo, dejó salir un suspiro de alivio que no se había dado cuenta que había estado reteniendo. Caminó hacia Hermione y envolvió un brazo sobre los hombros de la otra chica. «Gracias», susurró. «Iba a sacrificarme, pero tú encontraste otra forma, aunque un poco más violenta, mucho mejor». Hermione sonrió débilmente. «Siempre hay otra manera». Adrián y Draco caminaron a través del tablero a paso lento y se reunieron con las chicas. Nadie dijo nada mientras caminaban hacia el frente, brincando con cada mínimo ruido.
Eventualmente Draco habló. No tenías que hacer eso. Hermione sonrió, aunque no llegó a sus ojos. Cuando me di cuenta hace unos cuantos minutos del por qué estaban buscando la piedra, decidí que los iba a ayudar. Destiny también es mi amiga, detuvo a Adrián antes de que abriera la boca. Sé que no está bien, y lo que sea que están haciendo es para asegurarse que se mejore. No quiero saber qué es lo que ha pasado porque tengo el presentimiento de que no me lo dirían de todas formas. Solo quiero asegurarme de que va a estar bien. Adrián le dio unas palmadas en la espalda. Ella va a estar bien, realizó un tempus. 11:31. Si llegamos a tiempo. El grupo se movió velozmente entre las sombras y pasaron a través de las grandes puertas de madera. De inmediato, el olor a carne podrida les entró por la nariz y Daphne se pegó a Adrián. «Alguien murió aquí», susurró Hermione con los ojos llorosos por el hedor. «No alguien», respondió Draco con la voz temblándole. Apuntó a una masa tirada en el suelo. «Algo». Adrián entrecerró los ojos y con dificultad logró ver la silueta de un troll en el piso. Se aclaró la garganta, alguien ya lo mató. No estamos solos. Draco rió nerviosamente para aliviar la tensión. Gracias a Merlín, por lo menos no tenemos que matar otro de esos monstruos. Vamos, habló finalmente Daphne jalando el brazo de Adrián. No tiene caso desperdiciar tiempo preocupándonos por cosas insignificantes. Adrián permitió que Daphne lo guiara y juntos pasaron junto al troll muerto y su pegajosa y líquida sangre. Hermione se veía un poco verde, pero no dijo nada al respecto. Pasaron por el siguiente par de puertas y Adrián inhaló de una vez el fresco pero un poco pesado aire. Sus penetrantes ojos esmeralda se ajustaron a la oscura habitación iluminada por unas antorchas. Era casi insoportablemente caliente, y sus ojos se abrieron al descubrir la razón. La parte de atrás estaba completamente repleta de extrañas llamas negras, haciendo casi imposible ver lo que se encontraba detrás. Examinó la habitación tratando de encontrar otras salidas, pero no había ninguna. Llamas moradas cubrían el espacio por donde habían entrado. Estaban atrapados. ¿Llegamos a un punto muerto?, se preguntó Daphne en voz alta, expresando los mismos pensamientos que Adrián. Comenzó a caminar hacia el fuego negro, pero Adrián la tomó casi inmediatamente de la muñeca. «No quieres tocar eso», advirtió Adrián. «Esas son llamas Nox. Una vez que las tocas, ningún remedio será suficiente para aliviar el insoportable dolor que sentirás por casi 2 días». Hermione se veía asustada, pero apuntó a la mesa que se encontraba en medio de la habitación. En ella habían 7 botellas de pociones diferentes, junto a un pedazo de pergamino. Adrián apenas había notado la mesa mientras escaneaba el cuarto. Draco levantó el pergamino y lo leyó rápidamente. «Es un acertijo», concluyó. Hermione rodó los ojos. «Vaya, ¿no eres un genio?». Le arrebató el pergamino de las manos. «Esta es obviamente la trampa de Snape. Lo que haría el troll, la de Quirrell». Daphne se asomó por el hombro de Hermione para leer el pergamino. «El peligro yace ante ti, mientras la seguridad está detrás, todos queremos ayudarte, cualquiera que encuentres, una entre nosotras 7 te dejará adelantarte, otra llevará al que lo beba para atrás, 2 contienen solo vino de ortiga, 3 son mortales, esperando escondidos en la fila. Elige, a menos que quieras quedarte para siempre, para ayudarte en tu elección, te damos 4 claves. Primera, por más astucia que tenga el veneno para ocultarse siempre encontrarás alguno al lado izquierdo del vino de ortiga. Segunda, son diferentes las que están en los extremos, pero si quieres moverte adelante ninguna es tu amiga. Tercera, como claramente ves, todas tenemos tamaños diferentes. Ni el enano ni el gigante guardan la muerte en su interior. Cuarta, la segunda a la izquierda y la segunda a la derecha son gemelas una vez que las pruebes, aunque a primera vista sean diferentes. Tenemos que elegir la que nos va a dejar seguir adelante. Si elegimos mal, morimos por el veneno, tomamos algo de vino, o nos transportan de regreso, resumió Adrián. Hermione estudió la fila de pociones. Sus cejas fruncidas en profunda concentración. Mentalmente clasificó cada poción, asegurándose de no dejar ninguna pieza de información sin analizar. Después de unos minutos su cara se iluminó, y alzó con orgullo una pequeña botella azul. «Es esta». Adrián asintió y apuntó al pequeño vial morado al final del lado derecho. «Lo que significa que esta es la que nos lleva de regreso». Draco le quitó la botella a Hermione y la agitó, moviendo el contenido en el interior. Su expresión cayó. «No hay suficiente para todos». Daphne consideró las circunstancias y habló en voz baja. «Yo me quedaré atrás con Hermione. Adrián y Draco pueden dividir la poción».
No dejó lugar para quejas, y todos asintieron con reticencia. Adrián se tensó repentinamente y echó una mirada a las flamas negras. No sé quién más está aquí, y las cosas podrían ponerse feas, comenzó. Sacó una pluma de su bolsillo y la dejó sobre la mesa. Este es un transportador que me traje de la mansión. La palabra para activarlo es hogar. Tan pronto como tomemos la poción, quiero que las dos se vayan usando esto. Daphne comenzó a protestar, pero Draco la interrumpió. Podemos cuidar de nosotros mismos, no te preocupes. Adrián solo quiere que estés segura por si el plan no sale como lo planeado. Espera, dijo Adrián, viendo las botellas alineadas. Cambia el orden de las botellas. ¿Por qué? Preguntó Draco. Adrián reemplazó el vino con el pequeño vial con el veneno. Solo por si acaso, dijo cortantemente. Draco y yo nos llevaremos el vial morado para que podamos regresar sin problemas. Los vemos pronto. Es ahora o nunca, dijo Hermione en voz baja. Adrián tomó la botella azul y tomó la mitad antes de dársela a Draco. El rubio también dio un rápido trago y tomó la poción morada. La última cosa que Adrián escuchó fue a Daphne decir preocupada, cuídense. Su visión se nubló y Adrián se sintió pasar a través de las flamas negras y estar parado con dificultad en el suelo. Sintió a Draco materializarse junto a él. La habitación donde se encontraban estaba bien iluminada con antorchas colgando de las paredes. Habían unos escalones que llevaban al centro de la pieza. En el centro, se erguía un gran y magnífico espejo que le resultaba vagamente familiar. Enfrente del espejo, una figura envuelta en un capa negra y de estatura promedio se encontraba parada. Los ojos de Adrián se entrecerraron cuando reconoció la cara del hombre a través del reflejo en el espejo. Quirella, siseó Adrián con disgusto. Solo decir su nombre le dejaba un mal sabor de boca. Eras tú. La figura se dio la vuelta y sonrió malévolamente. Sí, era yo. Aunque, reconozco que tú ya sabías eso antes de este momento. Adrián se cruzó de brazos. Sí, supe que eras tú desde hace tiempo. Después de todo, nadie sospecharía del pobre y tartamudo, profesor Quirell, se burló. Adrián dio un paso hacia Quirell, aferrando su varita en su espalda. Lo que quiero saber es por qué. ¿Por qué torturaste a Destiny? ¿Por qué estás yendo deliberadamente en contra de las órdenes de mi padre? ¿Por qué? Quirell volvió a voltearse hacia el espejo. Necesito la piedra. Este espejo parece ser el truco final del director, pero no puedo descifrarlo. Me veo a mí mismo usando la piedra, pero esa imagen claramente no me va a ayudar a encontrarlo. Adrián cruzó una mirada con Draco y entre ellos pasó un silencioso entendimiento. El pelinegro se acercó más al espejo y se vio reflejado a sí mismo. El reflejo le regresó una sonrisa de medio lado y apareció la piedra roja. El reflejo se llevó el dedo índice a la boca en un gesto de que guardara silencio y dejó caer la piedra en su bolsillo. Adrián mantuvo una fachada imperturbable, mientras discretamente sentía su bolsillo. Para su agradable sorpresa, podía sentir el contorno de la piedra filosofal a través de la tela. Quirell le dirigió a Adrián una intensa y fija mirada y apuntó al espejo. Bueno, ¿qué es lo que ves? Adrián detectó el ligero movimiento detrás de Quirell. Estaba seguro que el profesor tenía su varita lista para atacar. No podía dejar que la sacara antes de Draco estuviera listo. Una sutil mirada al rubio le mostró que claramente no estaba preparado. Adrián se aclaró la garganta. Me veo a mí mismo ganar la copa de las casas para Slytherin. Pudo ver cómo Quirell apretaba su varita con mayor fuerza. Adrián habló con rapidez. Hagamos un trato. El agarre en la varita de Quirell se suavizó y lo miró con curiosidad. ¿Qué clase de trato? Tú contestas unas de mis preguntas, y yo te ayudo a encontrarla, dijo Adrián seguro de sí mismo. ¿Cómo puedo estar seguro de que no vas a robarla una vez la tengas? Tengo más riqueza de la que podría gastar en toda una vida. No necesito el elixir de la vida porque todavía tengo toda la vida por delante. Lo único que necesito es encontrar la piedra y para la tortura de Destiny. Quirell apretó los labios. Está bien. Si tanto quieres saber, quiero la piedra para mis propios fines. Iba a usar a tu hermana para que la consiguiera por mí, pero parecer ser que no es capaz de hacer nada sin ti. Así que tuve que presionarla más y usar varios hechizos de artes oscuras para asegurarme de que tú te vieras forzado a ayudarla. ¿Hay una razón por la que mi padre te encomendó a ti encontrar la piedra? Hizo la pregunta que lo había estado carcomiendo desde que empezó el año. Yo era el único mortífago del que no iban a sospechar aquí en la escuela. Sobre el por qué la necesita, tu padre no dio ninguna información. Adrián asintió, considerando la información aceptable.
Sacó la piedra de su bolsillo, disfrutando la manera en que se desencajó la mandíbula de Kirei. ¿Es esto lo que estás buscando? Tú, pequeño, la tuviste todo este tiempo. Gruñó Kirei, aventándose para tomar la piedra. Adrián saltó hacia atrás y negó con la cabeza, plasmando una sonrisa burlona en su cara. No, Kirei, regañó. No vas a tener esto hasta que hayas contestado todas mis preguntas. ¿Qué es lo que quieres, mocoso? Escutió Kirei, su cara llena de enojo poniéndose más roja con cada segundo que pasaba. Debiste saber que mi padre te matará en el momento que se entere que robaste la piedra para tus propios fines. Y aún así, lo traicionaste. ¿Por qué? ¿No lo entiendes? Tu padre me habría matado sin importar si hubiera regresado con o sin la piedra. Pero si escapaba con ella, podría por lo menos esconderme en algún lugar donde nunca me encontrara, reveló Kirei. Como un pequeño cobarde, se burló Adrián. Su expresión devolvió pensativa. ¿Por qué me estás contando todo esto? Obviamente voy a contarle a mi padre que tú tienes la piedra. Kirei se encogió de hombros con indiferencia. Lo sé. Pero tienes que estar vivo para poder decirle, sacó su varita y apuntó con ella a Adrián. Ahora, dame la piedra, engendro del demonio. Adrián alzó una ceja, nada impresionado. No. Me estás forzando a, Crucio, gritó Adrián, apuntando su propia varita al traicionero profesor. Mantuvo el hechizo y siseó entre dientes. Ahora me vas a escuchar. Usar a una niña inocente de 11 años para hacer tu trabajo es extremadamente patético. No me sorprende que mi padre quiera matarte, te lo mereces. Kirei se retorcía violentamente en el piso y temblaba terriblemente. Adrián pateó al hombre con disgusto y detuvo el hechizo. Kirei lloriqueó inaudiblemente. Alzó su varita débilmente, pero Adrián simplemente se la quitó con un solo movimiento. Draco, ven. Vamos a dejar a este bastardo a que se pudra aquí, dijo Adrián en voz alta, el destino de Kirei resonando en la cámara. Podía escuchar los quejidos de Kirei, haciéndolo sonreír malévolamente. Sabía que Kirei iba tras ellos tan pronto como llegaron al final de las escaleras. Adrián hizo todo un show de despedirse de Kirei con un movimiento de manos antes de acercarse a la pared de llamas negras. Indicó con gestos a Draco que se tomara la poción y se aseguró de que Kirei no los viera. Kirei estaba alcanzando a Adrián, así que tuvo que tomarse rápidamente la poción y se acercó a las llamas. Al desaparecer, Kirei hizo exactamente lo que habían previsto. El rebelde profesor asumió que los chicos habían desaparecido a través del fuego, así que los siguió. Instantáneamente sintió la abrasiva agonía del fuego negro cuando tocaron su piel. Intentó ignorar el dolor mientras caminaba dando tumbos para llegar a la mesa con las pociones. Destapó la poción al final del lado derecho, la que creía que lo llevaría de regreso. Desafortunadamente, una vez que sus labios tocaron una gota del ardiente líquido, se dio cuenta de que había sido engañado. El veneno se abrió paso por su garganta y Kirei estaba paralizado por el agonizante dolor del veneno y las flamas. Poco sabía que los próximos respiros serían sus últimos. Biblioteca de Hogwarts, junio 14, Adrián se sentó cómodamente junto a Daphne en la silla negra que había transfigurado. Ella recargó su cabeza en el hombro del chico mientras ambos compartían una copia de El Profeta. Los labios de Adrián se contorsionaron en una sonrisa sarcástica al ver el encabezado cuerpo de desaparecido profesor de Hogwarts encontrado. Hace 2 meses, el profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts Escuela de Magia y Hechicería, fue reportado como desaparecido. Un equipo de aurores estuvo a cargo de la búsqueda, pero el profesor Quirinus Kirei nunca fue encontrado. El staff y los estudiantes del castillo comunicaron que no hubo ningún evento extraño en el castillo. Sin embargo, la noche de ayer, fue revelado que el cuerpo sin vida del profesor había sido hallado. El director, Albus Dumbledore, no divulgó ninguna información sobre el lugar donde fue hallado o la causa de muerte. Fuentes dicen que el cuerpo fue, el sonido de una garganta aclarándose lo distrajo del artículo, pero no se molestó en alzar la mirada. Daphne lo codeó en el costado y señaló a la persona frente a él. Finalmente, Adrián dobló el periódico y levantó la mirada. Neville Longbottom se alzaba alto y orgulloso, aunque Adrián pudo detectar un poco de intranquilidad en su actitud. Alzó una ceja cuestionante, rehusándose a dar ninguna señal en reconocimiento hasta que Neville diera la primera palabra. Neville abrió la boca para decir algo, pero la cerró y se sentó lentamente en la silla junto a Adrián y en silencio puso un hechizo silenciador. Su mano se movió y exhaló profundamente. Hace casi 3 meses me dijiste que no te importaba si era del lado de la luz o del lado oscuro porque solo querías ser mi amigo. Adrián se tensó, pero no respondió.
Daphne le tomó la mano para que se tranquilizara. Dijiste que había una línea que dictaba con quién podía y con quién no podía ser amigos. Neville hizo una pausa y una desconocida expresión le nubló la cara. Tenías razón. Hay una línea. Adrián suspiró fuertemente. No me hagas perder el tiempo, Neville. Comenzó a reabrir el periódico, pero Neville lo detuvo. Adrián entrecerró los ojos. Lo que quería decir es que hay una línea. Pero la crucé cuando me senté contigo esa tarde. La crucé cuando me hice el ciego ante tus sospechosas formas de actuar. La crucé cuando ayudé a encontrar la ubicación de la piedra, dijo Neville en voz baja, cruzando y descruzando las piernas nerviosamente. ¿Qué es lo que intentas decir?, preguntó Adrián. Sintió una llama de esperanza encenderse en su pecho, pero se negó a mostrar nada de eso. Creo que lo que intento decir es que ya he cruzado esa línea. No hay regreso. Ya había tomado mi decisión, incluso si no me había dado cuenta, divagó Neville. Neville, solo dilo, exigió Adrián. Estoy de tu lado ahora. No me importa qué lado sea, siempre y cuando todos ustedes estén en él, declaró el chico. Adrián estudió a Neville. ¿No te importa quién soy? ¿No te importan las cosas terribles que he hecho, y que probablemente haré en el futuro?, preguntó dudoso. No, dijo Neville sin ninguna emoción. ¿No te importa si todos nosotros nos convertimos en mortífagos? Probablemente me uniría a ustedes, admitió Neville. ¿Por qué? No creo que quieras traicionar a tu familia, presionó Adrián. Neville dejó salir una risa sarcástica. ¿Qué familia? No tengo ninguna. Mi propia abuela no me quiere, miró a su alrededor antes de decir quedamente. ¿No lo entiendes? Ustedes son las únicas personas que tengo. Y sería muy estúpido de mi parte dejarlo escapar. Daphne le sonrió a Neville confortantemente. Neville, no te tienes que unir al lado oscuro para ser nuestro amigo. Solo queremos que lo hagas si tú quieres. Neville solo la vio con ojos tristes. Voy a tener que tomar un lado cuando sea mayor. La orden probablemente va a usar el legado de mi familia para hacer que me una a ellos, hizo una pausa. Pero yo no soy mi familia. Me quiero unir a su bando porque el lado oscuro me deja ser feliz, por muy extraño que eso suene. No suena extraño, entiendo lo que quieres decir, le aseguró Daphne. Adrián se mantuvo en silencio durante el intercambio, pensando profundamente en algo. Subió abruptamente la cabeza. ¿Siquiera estás de acuerdo en lo que el lado oscuro quiere lograr? Neville pensó en voz alta. Creo en algunas cosas. ¿Tú crees en todo lo que quieren hacer? Era una pregunta retórica. Tenía un punto. Aunque Adrián luchaba con convicción por el lado oscuro, sabía que había ciertos aspectos de la filosofía que eran absurdos. Punto a favor, asintió Adrián pensativamente. Bueno, Neville, solo hay una cosa que me queda por decir. Bienvenido de regreso. Neville sonrió abiertamente. Sé que no lo merezco después de todo lo que dije, pero gracias. De hecho, quería darte algo. Para demostrarte mi apreciación por dejar de un lado nuestras diferencias para poder continuar con nuestra amistad, comentó Adrián. Metió la mano dentro del bolsillo y sacó el pequeño objeto. Toma. Neville observó la pequeña piedra roja en su mano. ¿Me estás dando la piedra, a mí? Adrián se encogió de hombros casualmente. Para que la cuides. Nadie va a sospechar que tú la tienes. Además, de esta manera puedes empezar a hacer tu propia cuenta en Gringotts. Te ayudará a separarte de tu apellido. Adrián rompió el hechizo silenciador y observó a Neville. Tenía una mirada de asombro mientras pasaba los dedos por la piedra. La metió en el bolsillo y volteó hacia Adrián. Gracias, Adrián, por todo. No sé qué haría sin todos ustedes. En eso tienes razón, dijo Destiny. Se despegó de la estantería que escondía la entrada a su espacio secreto en la biblioteca. Draco, Hermione y Blaise la siguieron poco después. ¿Tenían que arruinar nuestra diversión de escuchar a escondidas? Hizo un puchero. Tardaron mucho, estaba preocupado de que nunca lo fueras a perdonar, le dijo Blaise a Adrián. Estaba ya sano y recuperado de su viaje a la enfermería. Tan pronto como Quirrell murió, despertó mágicamente de su coma para total de sorpresa de Madame Pomfrey. Destiny envolvió sus brazos alrededor de los hombros de Neville y lo abrazó fuertemente. ¿Ves? Te dije que si solo explicabas y te disculpabas, te iba a aceptar de regreso, dijo pagada de sí misma. Ok, tenías razón, aceptó Neville, incrementando su satisfacción. No alimentes su ego, advirtió Draco. Se movió justo a tiempo para evitar el tomo que Destiny le aventó a la cabeza. Yo también te quiero, Destiny, canturreó. Suficiente con la mierda sentimental, dijo Blaise.
Yo quiero escuchar acerca de esa aventura de la que nadie ha querido hablar. ¿Y qué es eso de que Adrián apesta en ajedrez? Adrián se sonrojó un poco. Los ojos de Daphne se iluminaron y sonrió ampliamente mientras se lanzaba a contar la historia, para la desgracia de Adrián. Más tarde esa noche, Dumbledore se levantó de su silla, que más parecía un majestuoso trono, y dio unos golpecitos a su copa para llamar la atención. El sonido resonó por todo el comedor, y los estudiantes lentamente desviaron su atención al director. Otro año que termina. Comenzó Dumbledore. ¿Y qué año ha sido? Con suerte, todos han adquirido grandes cantidades de conocimiento en su tiempo aquí. Para aquellos que regresan, esperamos que disfruten el próximo año tanto como este. Y para nuestros alumnos de séptimo año, les deseamos suerte en sus futuros planes. Dudó por un momento y su voz tomó un tono sombrío. Como ya todos saben, nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras, el profesor Quirrell, ha muerto en misteriosas circunstancias. Pero en estos tiempos de luto, es importante tener esperanza. El profesor Quirrell era un buen hombre, y un excelente profesor. Todos lo extrañaremos el año entrante, pero ahora se encuentra en un lugar mejor. Que descanse en paz. Dumbledore hizo una pausa. Una ola de susurros comenzó y Dumbledore golpeó nuevamente su copa para silenciarlos. Su voz tomó un tono alegre nuevamente. Ahora, creo que es momento de entregar la copa de las casas. Los puntos están de la siguiente manera. En cuarto lugar, Gryffindor con 312 puntos. En tercero, Hufflepuff con 352. Ravenclaw tiene 426, se detuvo un momento, su entusiasmo apagándose un poco. Y Slytherin con 472. Los Slytherin aplaudieron enérgicamente, pero se abstuvieron de gritar como animales salvajes. Los estandartes se decoraron con el emblema verde y plateado de serpiente de Slytherin, que produjo una sensación de orgullo en Adrián. No podía creer que el año ya hubiera terminado. No estaba listo para volver a casa aún. Pero a la vez extrañaba a su familia en la mansión Riddle, y esperaba con ansias el verano. Además, había varias cosas que tenía que discutir con su padre. Snape estaba ocupado viendo su copa de las casas mientras Dumbledore desaparecía los platos de postre. Anunció las instrucciones para la salida del día siguiente, pero no muchos estaban poniendo atención. Mientras Adrián se dirigía de regreso a las mazmorras de Slytherin, apenas fue capaz de registrar lo que los demás decían. Estaba distraído en su propio mundo. Le dio las buenas noches a cada uno de sus amigos y caminó a su cuarto. Con un movimiento de varita acomodó su baúl y lo cerró. Se aventó a la suave cama y se cubrió con las sábanas hasta la barbilla, demasiado cansado como para quitarse el uniforme. Había sido un buen año, a pesar de todos los altibajos y obstáculos que habían enfrentado. Solo esperaba que el siguiente año fuera mejor. Estación de King's Cross, 15 de junio, Adrián se despidió de sus amigos con un movimiento de mano, con la promesa de enviar cartas, visitar, y reunirse con cada uno de ellos. Saludó cálidamente a los Malfoy y apenas pudo escapar uno de los estranguladores abrazos de Narcisa. Lucius le informó que Bellatrix estaba esperando afuera y él le sonrió en agradecimiento. Adrián salió de la estación con Destiny pisándole los talones. Ubicaron a Bellatrix disfrazada observando a cada mugle con desagrado y rápidamente corrieron hacia ella. Bella barboteó efusivamente, algo inusual en ella, sobre cuánto los había extrañado, aunque le recordaron que los había visto solo unos meses antes. Ella los mandó a callar y se aparecieron en la mansión Riddle. Bellatrix arrastró a Destiny con ella por alguna extraña razón, dejando a Adrián solo encaminarse al estudio de su padre. Adrián saludó a Anne y se alejó velozmente antes de que comenzara a parlotear acerca de su verdadero amor. Tocó en las puertas de la oficina de su padre y éstas se abrieron automáticamente. Su padre estaba reclinado en la silla detrás del escritorio leyendo un pedazo de pergamino. Adrián se deslizó en el asiento frente a él. Ah, Adrián. Bienvenido a casa. ¿Cómo estuvo tu primer año escolar? Preguntó distraídamente, apenas levantando los ojos de sus papeles. Adrián se tensó, sabía que había algo más detrás de la actitud civilizada de su padre hacia él. Por fuera, el pelinegro simplemente sonrió y respondió suavemente. Me fue bien. Creo que saqué puros extraordinarios en mis exámenes. Bien, bien, respondió su padre. De repente subió la mirada. ¿Hay algo más que me quieras decir? ¿Algo relacionado con un tal Quirinus Quirrell? Adrián morfó sus rasgos para adoptar una muy bien aprendida expresión de inocencia. Oh, sí. El profesor Quirrell sufrió una trágica muerte.
Eso escuché, masculló su padre, apuntando a la copia del profeta que se encontraba en su escritorio. Lo que quería decir es si sabes cómo murió. Adrián se encogió de hombros. Pensé que tú tenías algo que ver con eso. Pero, ¿por qué matarías a Kirell padre? ¿No querías la piedra filosofal? Lord Voldemort estudió cuidadosamente a su hijo adoptado. El chico no mostró señales de estar escondiendo la verdad, pero tampoco se veía completamente inocente. Con eso en mente, continuó presionando. Me hicieron creer que tú estás en posesión de la piedra. ¿Puedo verla? Adrián plasmó una expresión de confusión en su cara. Te la daría si la tuviera. Pero no es así. ¿No te la dio Kirell antes de morir? Técnicamente no era una mentira. Realmente no tenía la piedra en su posesión. Lord Voldemort arrugó las cejas y vio desde arriba a su hijo. No tenía manera de saber si su hijo decía la verdad o no. El pequeño niño enfrente de él le recordaba a sí mismo en más de una manera. Ambos eran astutos, talentosos, y hábiles mentirosos. Ambos eran perfectos Slytherin. Adrián se levantó de la silla. Bueno padre. Si eso es todo, tengo que ir a desempacar mi baúl. Y antes de que lo olvide, creo que tienes que reexaminar a cada uno de tus mortífagos. Aunque parezcan leales, resulta ser que yo sé que no todos lo son. Salió de la oficina de su padre, dejando detrás a un anonadado Lord Voldemort. ¿Me acaban de dejar con la palabra en la boca? Mi propio hijo. Pensó Voldemort sin poder creérselo. Negó con la cabeza. Tenía que darle un crucio a ese mocoso. ¿Y si el niño había estado mintiendo? ¿Qué tal si había tenido la piedra en su bolsillo trasero todo ese tiempo? De repente, la idea de hacer enfadar a su hijo se parecía demasiado como a molestar